Muy buenas a todos los miembros de la comunidad. Estamos acá un día viernes a la mañana tratando de analizar un poco qué pasó en la semana desde el punto de vista económico. Una semana donde hubo mucha novedad, tanto internacional como nacional, muchísima tensión en los bonos del Tesoro de Estados Unidos y una tensión internacional que puede traernos más de un dolor de cabeza a nosotros, pero al mismo tiempo cuestiones internas propias, ¿no? Que, que demuestran, bueno, que estamos atravesando algún tipo de dificultad bastante importante, ¿no? Y que consolidan cosas que nosotros veníamos pensando y sosteniendo semana tras semana. Y las vamos a ir comentando una por una de a poco. Pero lo primero que quiero hacer hincapié es la necesidad que el gobierno tenía de gritar un gol. Ustedes vieron la necesidad que tenía de retomar la agenda con algo positivo, algo que se estaba dificultando mucho y el dato fue el dato que utilizó el gobierno, fue el dato de inflación mayorista, 0,8 la inflación mayorista. Recordemos que la inflación mayorista son los precios al productor, no tiene nada que ver con los precios minoristas, pero sí tienen un vínculo subyacente a ambas inflaciones porque si la mayorista se va para arriba, anticipa que eso se va a trasladar al canal minorista y si la mayorista baja, no necesariamente y no siempre se traslada a la minorista. Y me van a decir, ¿por qué pasa eso, Matías? Piensen esto. Macri tuvo muchas veces inflación mayorista a la baja e incluso negativa. Alberto tuvo muchas veces también inflación mayorista en la zona de 0 a 1 estoy hablando, ¿no? Y también Milei tuvo 3 veces inflación mayorista con esta en la zona de 0 a 1. Y eso no significa, no se traslada, no es una cuestión lineal que eso resuelve la inflación. Yo entiendo que Milei había quedado muy, muy, muy en Orsay y había quedado muy en evidencia con la teoría de que en julio de este año la inflación iba a colapsar, como también iba a colapsar en julio del año pasado. Como él siente que, y ya vamos a hablar de esto, se está poniendo en duda los conocimientos de todo el equipo sobre el plan y sobre la economía, necesitaba salir a gritar un gol y encontró el elemento para salir a gritarlo. ¿Es bueno el dato de 0,8? Claro que es bueno el dato de 0,8. Ahora, cuando uno hace doble clic y dice, a ver si esto es una cuestión sostenible, si tiene que ver con algo realmente de la economía, que permite inferir que podemos estar ante un proceso de virtual fuerte desaceleración de la inflación, bueno, tiene que hacer doble clic en qué? En el paper que publica quién? El INDEC. O sea, si yo me quedo con el dato, digo, bueno, me estoy perdiendo la realidad. Primer elemento que veo que explica esa inflación mayorista, perdón, en 0,8 es un tipo de cambio que no se movió en todo el mes de julio, lo cual es un ancla muy poderosa, como vemos, para disciplinar precios mayoristas. No así minoristas, pero sí para disciplinar mayoristas y algo de minoristas, ¿no? Eh, Esto obviamente produce un atraso del tipo de cambio, ya sabemos cómo funciona esto, pero es un elemento que juega a favor del gobierno, es una carta que el gobierno va a utilizar todo el tiempo. Sabe que la inflación no es en todo lugar y en todo momento un fenómeno monetario, sino que es un fenómeno de precios relativos, como el dólar es un precio relativo más de la economía y probablemente el más importante de todos los precios relativos, el gobierno sabe que si se mueve el dólar genera un impacto inflacionario y eso desata reacomodamientos de precios en toda la economía, lo cual no corta la inercia. Por lo tanto, si Argentina no emite y el dólar se mueve, tenés inflación. ¿A dónde está el fenómeno monetario? ¿Ven cómo se queman los papeles? Bueno, quería hacer esa chanza nomás para describir la teoría de Milei de que la inflación es en todo lugar y en todo momento un fenómeno monetario y mi teoría de que la inflación es en todo lugar y en todo momento, y la frase me pertenece, un fenómeno de precios relativos. No es un fenómeno monetario, es un fenómeno de precios relativos. Escuchen, grábenlo, porque esa es la realidad. ¿Ok? Es un fenómeno de precios relativos. Todo el tiempo se mueven los precios relativos. Bien, ¿qué tenemos acá? La inflación mayorista desegmentada. Fíjense esto. Toda la inflación mayorista segmentada por distintos ítems, tenemos 27 ítems componen la inflación mayorista. De los 27 ítems que tenemos 7 en verde, entre 0 y 1, o en negativo, como vamos a ver, 7 entre 1 y 2, y 13 por arriba de 2 y algunos por arriba de 3. ¿Pero por qué la inflación mayorista dio 0,8? Bueno,
la inflación mayorista dio 0,8 porque el petróleo, fruto del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, cayó 9,2% en julio. Y eso hizo que todo lo que crecía el resto de los productos se compense en gran parte por el petróleo y por los insumos difundidos. Los insumos difundidos, como todo lo que tiene que ver con químicos, plásticos, cauchos, que dependen del petróleo y por eso tuvieron movimientos bajistas o apenas se movieron, generó un buen número de inflación mayorista, solo por el contexto internacional, así como solo por el contexto internacional en abril del 2026 la inflación mayorista fue de 5,2 y Milei decía, esto es por contexto internacional. Bueno, ahora también es por contexto internacional. Fíjense que el resto de los productos se mueve todos por arriba de uno, con algunos moviéndose por arriba de 2 y algunos por arriba de 3. Miren esto, 5,8 energía eléctrica. Marca que el dato de inflación que el gobierno festejó como un gol y sale Milei diciendo, tengo razón, tengo que cantar en el Luna Park, es todo un argumento político. Entonces, nosotros, ¿por qué es importante desmistificar esto y decirlo? Porque nosotros que estamos acá analizando el mercado, no podemos comernos las curvas. O sea, las curvas políticas que nos comamos, las vamos a pagar con nuestro bolsillo en el mercado, creyendo que los bonos SER no sirven más, creyendo que me tengo que ir a tasa y me tengo que quedar tranquilo, creyendo, ¿se entiende? Lo vas a pagar. Entonces, no hay que caer en el encantamiento de los presidentes, como la famosa frase de Alberto, vamos a declararle la guerra a la inflación. Va, ¿qué pasó después? Entonces, no hay que caer en los simplismos de los presidentes, ni en los discursos de los encantadores de serpientes, ni en los argumentos políticos para tomar decisiones de inversión. Es importante entender esto. Hacer doble clic profesionalmente, buscar dónde está el problema y decir, che, esto no es así. La verdad que no es una baja de la inflación mayorista fruto de una cuestión interna. Tiene que ver con un elemento externo que permitió, que es bueno el dato, claro que es mejor que si hubiera subido el petróleo, claro que sí, pero no tiene que ver con nuestra dinámica interna, porque es distinta. ¿Ok? Perfecto. Entendido esto, nos vamos a ir a un aspecto muy importante. Nosotros venimos hablando de una tensión que existe entre el Tesoro y el mercado. Esa tensión entre el Tesoro y el mercado está todo el tiempo latente. Venimos anunciando que la tasa de interés va a subir. Pasó de 22, pasó a 24, pasó a 26, pasó a 28, pasó a 31. ¿Cómo que pasó a 31? Sí. Las LECAPs corrigieron todas, y nos da una tasa del 31% que se las voy a mostrar acá. Denme un segundito. Acá. Acá tenemos las letras capitalizables. Voy a expandir un poco esto y voy a acercar quizás así. Ahí está. Tenemos las letras capitalizables. ¿Con qué? Con tasas de 32, 31. Toda la curva de letras corrigió. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno quiere controlar el tipo de cambio y lo que hace el gobierno para controlar el tipo de cambio es todo el tiempo eh, tratar de ofrecerles a los inversores distintas alternativas, con los bonos dólar link, con la posición de futuros, etcétera. Fíjense que Argentina subió su posición de futuros de 2.700 millones a 4.500. Acá tenemos el dato en el punto número 3, gentileza de Paumachi. Y fíjense que la cobertura cambiaria con dólar link pasó de 3.200 millones a 12.000 millones. O sea, ¿cuál es el costo de mantener el tipo de cambio en 1.500? La tasa pasó, la de caución a 28, la de letras al 31. La cobertura cambiaria pasó de 3.200 a 12.000 millones con instrumentos dólar link, que eso hay que pagarlo, chicos. Y dólar futuro pasamos de 2.700 a 4.500 millones de dólares y el Banco Central está comprando menos y hubo una venta del Tesoro de 146 millones de dólares para mantener en la raya de 1.495 al tipo de cambio. ¿Qué dijo Bausili en una entrevista en la semana? Yo siempre digo, Bausili, el que habla de economía en serio es Bausili. Caputo y Milei hablan de política, o sea, todo por lo que escuché es todo argumento político. Argumentos técnicos, escúchalo a Bausili, escúchalo a Daza, aunque Daza ahora está bastante politizado en sus argumentos. Dijo Bausili, nosotros vamos a respetar el programa monetario, vamos a seguir con el ajuste monetario, nosotros estamos convencidos que es el camino para bajar la inflación y nuestro objetivo principal es bajar la inflación. Al mismo tiempo, reconoció que la economía va a dos velocidades, él dice dos velocidades, en realidad hay una economía que cae y una que crece, identificó a tres sectores ganadores que todos conocemos, minero energético y agroexportador, y el resto de los sectores enfrentando dificultades. Es la primera vez que el ministro de Economía o el equipo económico reconoce que estamos ante dificultades. Hasta ahora era consumo récord, destrucción creativa de empresas, se destruye una empresa de una persona y se crea una empresa de 100 y todas esas
pavadas que se dicen. Perdón, chicos, pero es pavada, en serio. En serio. No entremos en el juego político. O sea, la clave en la economía y en las finanzas y en las inversiones, no entrar en el juego político. Porque cuando entraste en el juego político, perdiste. Perdiste. Despejá todo el ruido político para hacer un análisis consciente de lo que está pasando. Y en ese análisis consciente dice Bausili, que hace el suyo, dice, y lo dice con una contundencia técnica muy importante, dice, nosotros estamos convencidos de que va a haber un efecto derrame sobre el resto de la economía en el mediano y largo plazo, en la medida en que baje la inflación, vuelva a recuperarse el crédito, etcétera. Y no vamos a hacer nada con los morosos, no vamos a hacer nada con las empresas que están presentando récord de concursos preventivos, y no vamos a hacer nada que modifique el plan que nosotros tenemos trazado. ¿Por qué es muy importante todo lo que dijo Bausili? Porque Bausili dejó en claro que el plan es bajar la inflación. El plan del gobierno es bajar la inflación. Es todo el plan. El norte del plan es ese. ¿Qué es lo que nosotros venimos diciendo? Venimos diciendo, lamentablemente, han puesto la economía al servicio de la campaña electoral. ¿Y qué significa eso? Que el gobierno tiene como prioridad bajar la inflación, pero Matías, ¿vos no querés que baje la inflación? Sí, a cualquier costo no. A cualquier costo no. Yo quiero que bajen la inflación con un equilibrio en el resto de la actividad. Si no, es fácil. Bajar 50% los sueldos mañana. Colapsó la inflación. ¿Y qué tenés? ¿Un estallido? Es fácil bajar la inflación así. Entonces, hay que entender que estamos ante un problema en donde el gobierno pone la economía al servicio de la campaña electoral, privilegiando tipo de cambio estable, porque ya lo dijo en los hechos, y lo está diciendo porque sabe que si se mueve el tipo de cambio se mueve la inflación. Entonces, ¿qué es lo que va a tratar de garantizar el gobierno? Tipo de cambio estable. ¿Cuándo? Todo el tiempo que pueda. Todo el tiempo que pueda. Muchos economistas están diciendo de acá a diciembre debería acompañar la inflación, incluso economistas cercanos al gobierno o propagandistas del gobierno. Y la idea del gobierno está clara que es la desinflación. Y ese proceso de desinflación tiene dos pilares: ancla salarial, ancla cambiaria, tipo de cambio, tasa de interés, que veremos dónde arbitra, ahora lo vamos a explicar, y falta de liquidez en el mercado, como venimos viendo. Esa, se va a profundizar en este segundo semestre. ¿Por qué es importante todo lo que dijo Auxili? ¿Por qué es importante esto que estamos analizando? Porque a mí me dejan claro para dónde va el segundo semestre. Mi perspectiva era que el primer semestre iba a ser un primer semestre en donde el gobierno en el primer trimestre iba a hacer un ajuste, una negociación tuvo con el mercado, le dio más tasa, hizo un ajuste en todo lo que tiene que ver con el nivel de pesos que había en la calle, y lo que trató de hacer es no monetizar la economía de ninguna manera. Dijimos, quizás en el segundo trimestre se anima y empieza a avanzar en función de cómo le dan los datos de inflación. Como los datos de inflación le dieron mal, lo profundizó ese esquema hasta julio. Dijimos, bueno, en julio probablemente, si los datos de inflación le empiezan a dar bien, probablemente tome una decisión y diga, bueno, ahora sí vamos a monetizar la economía y vamos a tratar de que la actividad recupere un poco. No, eso no va a ocurrir. So- Hay muy pocas probabilidades de que ocurra. El gobierno cree que la recuperación va a venir por el lado del crédito en dólares. Otro error grande de diagnóstico, cree que estamos ante un problema de crédito y las empresas no necesitan más crédito. Más allá de que el financiamiento PYME es determinante, determinante, pero no necesitan crédito. El crédito es una rueda de auxilio para cuando pinchaste y tenés que llegar a un lugar. Vos sabés que vas a llegar a ese lugar poniendo la rueda de auxilio. Hoy un crédito para una pyme es incertidumbre total, porque la pyme no sabe a dónde va a llegar, porque no tiene ventas. Y como se le cayeron brutalmente las ventas, y piensen en esto, el crédito es la rueda de auxilio para el vehículo, las ventas es el combustible. Entonces dice, che, por más que vos me dé una rueda de auxilio, primero, yo no sé a dónde vamos. No sé si llego. No sé si llego. Porque si vos sabés que llegas, agarrás la rueda de auxilio y lo pones. No sé si llego. Y segundo lugar, no tengo combustible para llegar hasta allá. No tengo combustible. Entonces vos me ofrecés un crédito que me puede agravar más la situación. Entonces, las decisiones claves que creo que se vienen pensando en inversión, primero, en el sector productivo, es tener mucho cuidado con los próximos 6 meses, me animo a decir 12, porque la dinámica difícilmente cambie. ¿Puede estabilizarse? Ojalá se estabilice. Ese sería el mejor escenario, que se estabilice, porque cambiar no va a cambiar. El gobierno tiene decidido no cambiar la dinámica. Puede que se estabilice gracias a que la inflación empiece a bajar y que se estabilice
ese gran nivel de caída que estamos viendo en la actividad económica interna, sí, puede que se estabilice. ¿Puede que siga cayendo la actividad económica? Sí, puede que siga cayendo la actividad económica. Yo me equivoqué hace 3 meses, dije en abril, creo que encontramos piso, porque yo tenía la perspectiva de que el gobierno a partir de junio o julio iba a cambiar la dinámica, e iba a monetizar la economía. Me equivoqué, no encontramos piso en abril, mayo. Creo que el piso lo vamos a encontrar en este segundo semestre. Eso es grave. ¿Por qué? Porque uno de los escenarios posibles es que la actividad económica siga cayendo, siga resintiéndose y que nos encontremos con un piso. Hablo del mercado interno, ¿no? Estamos hablando de la actividad económica interna. El gobierno se encontró con una restricción interna, o sea, no se encontró. Creó una restricción interna. Y esto es algo nuevo en la economía argentina. La economía argentina siempre tuvo, teóricamente, restricción externa. Crecía la actividad económica y se encontraba con un techo, el PBI, que era la falta de dólares, la insuficiencia de dólares. Hoy eso, no digo que está resuelto, pero está mucho más favorable para la Argentina y por supuesto para el gobierno porque tenés tres jugadores claves: energía, minería y agro, que te proveen dólares para sortear esa restricción externa. Pero este gobierno se creó con un ajuste de precios relativos muy mal realizado, y un segundo ajuste muy mal profundizado, se compró una restricción interna que no existía, que es la primera vez que yo veo, la segunda vez que yo veo, con conocimiento profesional la primera, la vi en el 2001, a la crisis del 2001, que fue un colapso de los ingresos y una restricción interna. Hoy estamos viendo que la actividad económica, el EMAE, que dice mi ley, está en términos históricos en el techo. Es cierto, fíjense, porque minería, energía y agro empujan. Acá tenemos el índice líder y el EMAE. Esto es fantástico porque nos ayuda a entender muchas cosas. Miren esto. Esto es en la serie azul, el EMAE. Y si ustedes lo ven, el EMAE está en un pico. Miren, está por arriba de muchos valores. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene el gobierno acá? Es que este EMAE empezó a encontrar una restricción interna. Restricción interna. ¿Por qué? Bueno, porque los tres sectores que empujan, dudo que puedan seguir empujando el PBI con el nivel de actividad que tenés en la economía interna, y eso es un contrapeso muy grande. Índice líder que publica Torcuato Di Tella, fíjense que vuelve a caer el índice líder, y el índice líder es muy importante. ¿Saben por qué? Porque es un anticipador clave de las recesiones en la economía argentina. Acá tenemos marcadas las recesiones en gris, y ustedes ven que acá tenemos un índice líder que se desacopló de el, y me voy a acercar un poco más, borrar todo, borrar todos los dibujos, vamos a correr acá y van a ver que cuando el índice líder se desacopla, hay una divergencia, ¿ven? Técnicamente se desacopla, el índice líder anticipa lo que ocurre después, que el índice líder lo que mide es las expectativas del núcleo empresarial argentino. Cuando el índice líder pega la vuelta más rápido, fíjense que el índice líder pega la vuelta mucho más rápido que el EMAE. Pega la vuelta el índice líder, el EMAE pega la vuelta acá. Y el índice líder cae acá y el EMAE cae recién acá. Y viceversa, de vuelta. El índice líder pega la vuelta y pega la vuelta recién acá el otro. Miren lo que está, el momento en el que estamos hoy, como para entender por qué este argumento es un argumento muy fuerte. Miren acá, pega la vuelta acá pega la vuelta el EMAE. ¿Ven? Fíjense, acá está en el techo, acá pega la vuelta el EMAE y anticipa la caída rápidamente. Y fíjense que el EMAE está alcista y el índice líder está bajista. ¿Qué preisea esto? ¿Qué está mostrando esto? Un elemento muy importante de lo que se llama en análisis técnico divergencia, divergencia, y esa divergencia es un dato determinante a prestarle atención, chicos. ¿Por qué? Bueno, porque puede anticipar una caída fuerte del EMAE en los próximos 12 meses. Entonces, ustedes me miran acá y dicen, che, tengo una empresa, tengo un comercio, tengo que ver si renuevo el alquiler, si bajo más mercadería, tengo que ver qué hago con los empleados, si la cosa está complicada. Y hay que prepararse para enfrentar una situación que puede ser muy compleja. Preguntado a todo el empresariado
¿Cuál cree que es el elemento más importante de la actualidad económica en la Argentina? Todo el empresariado dijo demanda insuficiente. Teléfono para los que están en el Ministerio de Economía. Venimos diciendo, ¿cuál es el problema de la Argentina acá? El problema de la Argentina es una crisis de ingresos. Fíjense que la competencia de producto importado quedó acá. La incertidumbre económica quedó acá. ¿El problema dónde está? En la falta de ingresos. Una economía anémica. Lo venimos explicando desde hace un tiempo largo a esta parte. Argentina tiene una economía anémica y nos hemos comprado una crisis de ingreso muy, muy importante. Y acá está la famosa restricción interna que yo estoy diciendo. Índice de confianza empresarial volvió a caer, 17,2%, otra vez vuelve a caer. Por lo tanto, estamos ante una mirada muy compleja por parte de todo el empresariado y las expectativas en economía son clave. Son determinantes para pensar en lo que puede venir. Todo lo que viene en los próximos 12 meses es de la mano de las expectativas y las expectativas están deterioradas, muy, pero muy deterioradas. ¿Subió el riesgo país en la semana? ¿Por qué sube el riesgo país? ¿Escenario internacional complejo? Claro que sí. ¿Por sube el bono del Tesoro de Estados Unidos? Claro que sí. Ahora, también ¿por qué sube el riesgo país? Porque hace un mes que viene subiendo el riesgo país. Porque yo creo, y esto lo hablaba con ya un amigo, un periodista muy conocido de acá de Argentina, es Pablo Caruso, quien le mando un gran abrazo si está viendo este video, porque suele mirar, y charlábamos con él, charlamos siempre cuestiones, a mí me sirve mucho el enfoque de Pablo porque me parece uno de los más brillantes analistas políticos de la Argentina, es realmente muy interesante escucharlo, y a mí me abre la cabeza en cuanto a pensar las cuestiones políticas. Y bueno, en esa charla él me decía que la sensación que le da a él es que el presidente que solía ganar las batallas o empatar las batallas en la dialéctica, las batallas por la discusión sobre las pymes y la discusión sobre los endeudados las perdió ampliamente por goleada, y eso atraviesa a todo el espectro político y a todo el espectro de votantes o no del presidente. Y eso me hizo pensar mucho eh, en que eso está erosionando algo muy importante, que no es solo la expectativa, porque cuando vos se te tuercen las expectativas, las podés realinear. De hecho, yo he visto a Cristina Kirchner torcérsele las expectativas con la crisis del campo y realinearlas en 2009 y 2010. Lo he visto a Macri torcérsele las expectativas y casi ganar la elección después de haber perdido una paso por paliza. Lo he visto a Alberto Fernández nunca realinear las expectativas, pero sí a Massa, cuando agarra la parte final que entre la PASO y la general, antes del balotaje, estuvo a 3 puntos de ganar la elección. Es decir, qué rápido que realinearon las expectativas. Ahora, creo que cuando es un problema de expectativas, y lo he visto a Milei realinear las expectativas después de la elección del año pasado, el problema es que las expectativas ya vimos cómo están, pero el problema es qué pasa si de realinear las expectativas, que es una cuestión que ya hemos visto que el presidente lo logró varias veces, esa duda y esa tensión que estás teniendo con las derrotas sobre las batallas discursivas, y creo que también está perdiendo la batalla contra la inflación en el discurso, empiezan a erosionar la credibilidad de todo el arco que lo votó el presidente y que no lo votó, pero tiene confianza en el modelo, porque hay un sector que no lo votó y no tiene confianza en el modelo y nunca la va a tener, hay un sector que tiene confianza en el modelo y pase lo que pase, lo va a seguir teniendo, y hay en el medio, la ancha avenida del medio, que es enorme, perdieron las expectativas en su inmensa mayoría, pero las pueden recuperar. Ahora, si eso se traslada, y creo que se está trasladando, a grandes dudas sobre el modelo económico y sobre el funcionamiento del modelo económico, creo que ahí el presidente puede tener y la economía puede entrar en una situación compleja, compleja. Y creo que eso está pasando de a poco y por eso se está expresando en el riesgo país. Creo que eso ya empezó a pasar, por esto que les comentaba, los dos argumentos que me daba este amigo, que me decía, creo que estas dos batallas las perdió en la calle, en la dialéctica. Y es verdad, las recontra perdió. Porque yo recuerdo universidades, la terminó ahí empatando sobre el final, más allá de que para mí la perdió, pero la terminó empatando sobre el final. Pero esta me parece que está erosionando fuertemente
la confianza de todos los que creían que el plan puede funcionar y eso es un problema. Me da la sensación de que estamos ante, y por eso gritó el gol ayer el presidente cuando salió el dato de inflación mayorista, para tratar de virar, pues se da cuenta de esto, virar las expectativas y decir, no, confían en el plan. Lo primero que trata de decir con ese grito, confíen en el plan porque el plan funciona. Fíjense que está bajando la inflación como yo prometí, confíen en el plan. Porque sabe que si se pierde la confianza en el plan, para un gobierno es game over eso. Para un gobierno es game over. Por más que después recupere las expectativas, no hay chance. Le pasó a Alberto, que se perdió la confianza en el plan en el 2022. Le pasó a Macri, que se perdió la confianza en el plan. Después revertieron expectativas, pero no les alcanzó a ninguno de los dos. Y me parece que eso tiene que ver con la suba del riesgo país. Y este escenario que yo estoy pintando es un escenario para el que, para mí, hay que mirarlo con mucho detenimiento por el lado de los inversores, porque lo que era un buen trade Argentina desde enero hasta mitad de año, con un riesgo país que estábamos convencidos que iba a ir a la baja, de que estaban dadas las condiciones para que vaya a la baja, de que la compra de reservas era un gran driver y que era lo que le pedía el mercado, hoy el mercado le está pidiendo al gobierno, ojo, ojo, ojo con la actividad interna. Al mercado no le preocupa la actividad interna, no es que el mercado tenga corazón, el mercado quiere dinero y la lógica es acumular reservas y pagarme la deuda. Pero no te olvides de esto, ¿por qué? Porque vas a perder la elección, si sigue cayendo tu imagen, si perdés la elección, yo no sé si el que viene me va a pagar, dice el mercado. Entonces ese diálogo está todo el tiempo. Y por último, un aspecto muy importante que quiero marcar es que estamos ante una discusión entre el mercado y el gobierno para ver en qué momento te dejo el dólar tranquilo. ¿Vos querés que esté en 1500? Perfecto. ¿Qué me das? Más tasa. Lo dijimos hace un mes y medio acá. Estaba en 22, 23 la tasa de la LECAP. Hoy en cuanto está en 31. ¿Por qué está en 31? Porque el mercado está presionando al gobierno, al Tesoro, en una nueva negociación. Esta negociación se da más o menos cada 3 meses. Se dio en enero, cuando el mercado lo presionaba al gobierno diciéndole, cambia la banda de flotación y lleva el tipo de cambio más arriba. O cambia la banda de flotación y dame algo. ¿Qué hizo el gobierno? Cambió la banda de flotación y le dio tasa. Carry hasta marzo. En marzo, el gobierno, en ese partido de truco, tenía las mejores cartas. Ah, ahora viene la cosecha gruesa. El mercado, quieto, dijo, yo sé que el dólar va a estar estable o para abajo. El gobierno bajó la tasa de interés, dijo el mercado, bueno, está bien, me conformo. ¿Por qué? Porque la tasa que me des me sirve, porque de acá hasta junio el tipo de cambio va a arbitrar, estable o a la baja. Y eso pasó. Ahora, desde julio en adelante, lo que todos pensamos es, bueno, tipo de cambio va a ir acompañando la inflación. Bueno, parece que el gobierno no quiere que eso ocurra, no quiere que eso ocurra, no estoy diciendo que no va a ocurrir, pero parece que el gobierno no quiere que eso ocurra bajo ninguna circunstancia, entonces, ¿qué es lo que está tratando de hacer? Está tratando de negociar con el mercado en ese partido truco, eh, bueno, ¿qué es lo que querés? ¿Cuándo te conformás? Bueno, la tasa está en 31, ¿qué significa? Veremos a dónde se conforma el mercado para seguir en pesos y no presionarle el tipo de cambio. Esto es un juego. Está del otro lado del mercado con sus cartas diciéndole, mira que ahora yo soy el que tiene las mejores cartas. ¿Por qué? Porque tengo al dólar acá, lo estoy apuntando y necesito que me des más tasa. Dame más instrumentos Dollar Link, dame más instrumentos Dollar Link, subsidiame la cobertura en futuros, para lo cual vas a tener que vender futuros, y dame más tasa. Con todo ese combo yo te dejo tranquilo el dólar. Ok, pactamos, veremos dónde se da ese pacto. Por eso hay que estar atento a cómo se desenvuelve en las próximas semanas esta negociación entre el gobierno y el mercado. Creo que repasamos todos los temas. Repasamos todos los temas. Chicos, chicas, les dejo un gran abrazo. Nos estamos viendo en el próximo video y espero que, como siempre, esto les sea de utilidad para las decisiones que tengan que tomar en su empresa, en su comercio o en la bolsa. ¿Ok? Gran abrazo. Chau, chau.